Muy buenos días, mis apreciados alumnos. Continuando con el desarrollo del curso de estática, en esta oportunidad vamos a analizar el tema equilibrio de estructuras simples. Primero, debemos de conocer cuáles son las condiciones de equilibrio de un sistema plano de fuerzas. Como forma principal de las condiciones de equilibrio, tenemos la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas en el eje horizontal igual a 0, sumatoria de las proyecciones de las fuerzas en el eje vertical igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. Como segunda forma de las condiciones de equilibrio, tenemos la sumatoria de los momentos respecto al primer apoyo igual a 0, este apoyo identificado como A, sumatoria de momento respecto al segundo apoyo igual a 0, este apoyo es identificado como B, y la sumatoria de las fuerzas proyectadas en el eje horizontal igual a 0. Como tercera forma de las condiciones de equilibrio, es conocida también como ecuación de tres momentos, porque se toman la sumatoria en tres puntos diferentes de la estructura, el apoyo A igual a 0, sumatoria de momento respecto al apoyo B igual a 0 y sumatoria respecto a un punto también igual a 0. Ahora vamos a la aplicación práctica, en esta oportunidad a resolver la práctica dirigida número 9, dedicada al tema equilibrio de estructuras simples. Como primer problema tenemos esta armadura en la cual nos piden determinar las reacciones en los apoyos. Previamente hemos estudiado el momento respecto a un punto, por lo tanto conocemos cómo se debe de hacer la sumatoria de momentos respecto a un punto determinado. En consecuencia, esquematizamos la armadura con sus reacciones. Sabemos que el apoyo fijo tiene dos reacciones, es por ello que se ha esquematizado como vertical en A y horizontal en A, y el apoyo móvil P tiene una reacción, es por ello que se ha esquematizado como vertical en P. Lo que debemos de hacer es primero plantear la sumatoria de momentos respecto al apoyo A, y cuando vamos a plantear respecto al apoyo A, estaremos determinando la vertical en P. Luego debemos de
plantear el equilibrio de sumatoria de fuerzas horizontales, aunque vemos que hay una única fuerza de 2 toneladas hacia el lado derecho, entonces la horizontal en A también será 2 toneladas, pero hacia el lado izquierdo. Y en la sumatoria de fuerzas verticales, como ya tenemos el valor de la vertical en P y tenemos todas las cargas acumuladas, que son un total de 5 cargas de 8 toneladas y 2 cargas de 4 toneladas. Esas cargas que van hacia abajo serán equilibradas con las cargas que van hacia arriba, que es la vertical en A y la vertical en P. De esta manera vamos a obtener el valor de la vertical en A. Ese va a ser el esquema que vamos a seguir, recordando que si realizamos la sumatoria de momentos respecto al apoyo A, debemos entender que, por ejemplo, la fuerza de 4 toneladas aplicada en el punto B no me va a generar momento porque pasa por el punto. Tanto la horizontal en A como la vertical en A tampoco generan momento y me quedan el resto de las fuerzas. Debo de proyectar una distancia o determinar una distancia perpendicular a la proyección de la fuerza como tal. Por decir, para la carga de 8 toneladas aplicada en C, respecto al punto A, tendremos 3 metros. Para la carga horizontal aplicada en B, tenemos una distancia de 3 metros. Y todas estas fuerzas lo van a hacer girar en sentido horario. Por lo tanto, al efectuar el equilibrio, vamos a tener sumatoria de momentos en el apoyo A, y acá lo que vamos a obtener en esta sumatoria de momentos en A, habíamos indicado que será la vertical en P. Por la distancia, en este caso vertical en P, por la distancia 18 menos 2 por 3, que es la fuerza horizontal, menos 8 por 3, luego 8 por 6, 8 por 9, 8 por 12, 8 por 15 y 4 por 18. Efectuado el cálculo, obtenemos el valor de la vertical en P. Paso número 2. Vamos a obtener la sumatoria de las fuerzas verticales, como habíamos indicado, la vertical en A más la vertical en P que acabo de calcular, menos 8 por 5 y menos 4 por 2, igual a 0. De esta manera voy a obtener, a través de la sumatoria de fuerzas en Y, el valor de la vertical en A. Y finalmente, para la fuerza horizontal, como habíamos dicho, solamente existen dos: la carga 2 y la horizontal en A, que también es 2 y va orientado hacia el lado izquierdo, las verticales hacia arriba. De esta manera tenemos las reacciones debidamente calculadas. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo con esta armadura, en la cual nos piden determinar las reacciones en los apoyos. Primeramente,
debemos de calcular las distancias de cada una de las fuerzas respecto al punto A, porque vamos a hacer como primera condición sumatoria de momentos en A, determinando la vertical en M. Como vuelvo a repetir, calculamos la distancia, esa longitud AF, y lo dividimos entre 3 y obtenemos las longitudes AB, BD, DF. Muy bien, y luego planteamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, teniendo ya la sumatoria de momentos en A, vamos a determinar el valor de la vertical en M. Luego, por sumatoria de fuerzas verticales, vamos a determinar la vertical en A, y por sumatoria de fuerzas horizontales vamos a determinar la horizontal en A. De esta manera tendríamos todas las reacciones. Pero vuelvo a repetir, si queremos la sumatoria de momentos en A, debemos, lógicamente, calcular esa longitud AF. Esta longitud AF es la que yo deseo calcular, y luego simplemente a través de un triángulo AFG, donde tengo la altura de 4.5 metros, la distancia horizontal AG de 13.5 metros, y puedo determinar el ángulo alfa. Este ángulo alfa lo determino a través de la tangente de alfa, es igual a 4.5 sobre 13.5, que sería 1/3. Entonces alfa es el arco tangente de 1/3. De esta manera obtengo alfa igual a 18.435 grados como tal. Teniendo ya el valor del ángulo alfa y conociendo las longitudes, puedo tranquilamente determinar la longitud AF. También pude hacerlo por Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de los lados al cuadrado. De esta manera tenemos ya la longitud AF y ahora este ángulo alfa determinado me va a servir bastante, porque voy a tener que proyectar las fuerzas. Por decir, tengo acá mi proyección, este ángulo alfa es exactamente igual a este de acá. Y esto será este ángulo 90 menos alfa. Entonces, si yo deseo ya tengo los ángulos, si yo deseo proyectar, por ejemplo, para la vertical,
45 kilonewtons, donde se está colocando el ángulo 90 menos alfa, será 45 en la vertical por el seno de 90 menos alfa, que vendría a ser el coseno de alfa, y la proyección horizontal será 45 coseno de 90 menos alfa o 45 seno de alfa. De esta manera, yo ya puedo proyectar también mis fuerzas en la horizontal. Entonces, planteamos la sumatoria de momentos respecto al punto A y vamos a tener vertical en M por 27, que es la longitud total, menos 90 por la longitud entre 3, que es 4.743. Luego la segunda fuerza de 90 aplicada en D, 90 por el doble de esta distancia, 9.486, y la carga de 45 por toda la longitud calculada, que es 14.23, obteniéndose el valor de la vertical en M. Luego voy a calcular la vertical en A, analizando el equilibrio de las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y tengo vertical en A más la vertical en M, que ya la conozco, menos 2 veces 45 por el seno de 90 menos alfa o coseno de alfa, coseno de 18.435, y menos 2 veces 90 por el seno de 90 menos alfa o coseno de alfa, igual a 0, obteniéndose el valor de la vertical en A. Finalmente, ejecutamos la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas en X, teniendo la horizontal en A hacia el lado izquierdo y las proyecciones hacia el lado derecho. 2 veces 45 por el coseno de 90 menos alfa o seno de alfa, igual 90. Y obtenemos el valor de la horizontal en A, que va hacia el lado izquierdo y es igual a 85.382 kilonewtons. Las verticales, tanto en A como en M, van hacia arriba. Ahora analizamos este problema en la cual nos están dando una viga que es AD, cuyo peso es W. Como sabemos, el peso va a estar en el punto medio de toda la viga como una acción equivalente. Consecuentemente, para el cálculo de las reacciones, vamos a determinar esa distancia X que nos están pidiendo, pero nos dan una condición: que el apoyo B, su reacción sea el doble de la reacción en C. Entendiéndose que el peso será igual a las reacciones, por lo tanto, en C asumirá W sobre 3 y en B
2W sobre 3, para que se cumpla con esta condición. Luego podemos efectuar sumatoria de momentos respecto al extremo libre A para encontrar directamente esa distancia X. Es por ello que planteamos, ya habíamos indicado que tanto la vertical en C va a ser igual a W sobre 3 hacia arriba y la vertical en B 2W tercios también hacia arriba. Es por condición del problema que la vertical en B es 2 veces la vertical en C y todo ello será igual al peso W que nos están dando. Este peso W, como podemos apreciar, está aplicado en el propio centro de la viga, 3 metros, 3 metros. Y como ya tenemos las reacciones, efectuamos la sumatoria de momentos en A igual a 0. Tendríamos 2W tercios por la distancia X menos W por la distancia 3 porque está en el propio centro y más W tercios por la distancia 4. Esa distancia 4 está dado en el enunciado del problema. Igual a 0, obteniéndose el valor de X igual a 2.5 metros. Si X es igual a 2.5 metros, se va a cumplir con esas condiciones. Ahora pasamos al problema siguiente, donde nos piden determinar el peso de la viga y las componentes de reacción en el apoyo A. Si la reacción en B es 14.44 kN. Tenemos ahí un momento de 6 kN por metro. El peso va a ir hacia abajo y respecto al apoyo A, todos están girando 4 kN, lo proyectamos en la vertical, 4 seno de 60 grados, y harán girar al apoyo A en el sentido horario. Entonces la única forma para que exista equilibrio es que la reacción en B debe de ir hacia arriba. Y luego planteamos su equilibrio. Entonces ya tenemos que la reacción en B, que me dan como dato del problema, va a ir hacia arriba. El peso en el propio centro, como la viga tiene una longitud de 5 metros, estará a una distancia de 2.5 metros. La carga de 4 se decompone en dos, 4 seno de 60 y 4 coseno. La vertical 4 seno de 60 y la horizontal 4 coseno. Cuando ya se tiene una mayor experticia, inclusive no es necesario decomponerla sino en forma mental. Entonces primero planteamos la sumatoria de momentos en A con la intención de determinar el peso de la viga. Sumatoria de momentos en A, tendremos 14.44 por la distancia 3
Esta distancia 3 es conocida por datos del problema, que es distancia entre A y B, menos P por 2.5, que es el peso, menos 6, que es el momento puntual, y menos 4 seno de 60 grados por la distancia 5. Esa distancia 5 es por dato del problema. 4 coseno de 60 grados no me genera momento, consecuentemente esa ecuación de equilibrio será igual a 0. Por lo tanto, determino el valor de P. Ya tengo el valor de P. Ahora, por la sumatoria de fuerzas en la componente horizontal, voy a determinar la horizontal en A. Horizontal en A, menos 4 coseno de 60 grados, que es la única fuerza que tiene proyección horizontal. Voy a obtener que la horizontal en A es igual a 2 kilonewtons hacia el lado derecho. Me falta la vertical en A. Para la vertical en A, ejecuto sumatoria de fuerzas proyectadas en el eje vertical. Como el peso es de 8 kilonewtons y la reacción vertical es de 14.44, hace falta una carga hacia abajo, que es la reacción en A, porque 4 seno de 60 no le ayuda a alcanzar ese 14.44. Consecuentemente, tendríamos menos vertical en A, más 14.44, menos el peso 8 y menos 4 seno de 60 grados, obteniéndose que la vertical en A es 2.97 kilonewtons y va hacia abajo. Ahora vamos a determinar las reacciones en esta viga. Acá, si nosotros efectuamos el equilibrio como sumatoria de momentos en el apoyo B, podemos determinar la vertical en C. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje vertical, obtendremos la vertical en B. La horizontal va a ser igual a 0 como tal, no existe fuerza horizontal. Por lo tanto, sumatoria de momentos en B, que es el apoyo del lado izquierdo del fijo, tendría vertical en C por la distancia 6. Nótese que la carga distribuida directamente se ha colocado 10 por 6, que es la resultante, que yo sé que está aplicada esa resultante en el propio centro, es por eso que se multiplica por la distancia 3. Es decir, lo hago la operación en forma mental y ya no coloco esa fuerza de 60 toneladas en el, lo esquematizo en el centro con su distancia respectiva. Todo ello se va ganando poco a poco en el transcurso del tiempo de ir optimizando y reduciendo pasos como tal. Y nos falta el momento de 4 toneladas por metro, porque 8 toneladas no me genera momento en absoluto. De esta manera obtengo que la vertical en C viene a ser igual a 29.33 toneladas y va hacia
arriba. Así como se ha determinado la vertical en C, también por equilibrio de sumatorio de fuerzas verticales puedo determinar la vertical en B y la horizontal en B, que ya hemos dicho que va a ser C. Entonces planteamos el equilibrio a través de la sumatoria de fuerzas verticales y vamos a tener vertical en B, la reacción en C, que es 29.33, y todas las fuerzas que van hacia abajo, que es 8 y 10 por 6, igual a 0, obteniéndose vertical en B 38.67 toneladas hacia arriba. Finalmente, el equilibrio en la horizontal, la cual no hay ninguna fuerza, en consecuencia la horizontal en B es 0. Luego resolvemos este problema donde también nos piden las reacciones en los apoyos y ya nos dan una viga con un eje quebrado, un elemento vertical ED. Entonces, la fuerza de 60 kilonewtons lo decomponemos en 60 coseno de 15 grados y 60 seno de 15 grados y vamos a analizar el equilibrio. Si efectuamos la sumatoria de momentos en B, obtendremos la vertical en C, sumatoria de fuerzas en el eje vertical, la vertical en B, y sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, obtendremos la horizontal en B. Claro está que la horizontal en B será igual a 60 por el coseno de 15 grados hacia el lado izquierdo, por simple inspección ocular del problema. De esta manera, tendremos ya las componentes de reacción vertical en C, vertical en B, horizontal en B. Perfecto. Si ejecutamos, como habíamos indicado, la sumatoria de momento respecto al apoyo fijo B será igual a la vertical en C por la distancia 12 más la carga puntual aplicada en A, 30 por 6, menos la carga distribuida, sus resultantes 10 por 12 o 120, multiplicada por la mitad de la distancia de 12, que es 6, luego 60 por el seno de 15 grados positivo por la distancia 18, la proyección vertical, y menos, porque va en sentido horario, 60 coseno de 15 grados por la distancia 4. Todo ello igual a 0. De esta manera vamos a obtener el valor de la vertical en C, que es igual a 41.02 kilonewtons y va en el sentido vertical hacia arriba. Luego planteamos el equilibrio
a través de la sumatoria de las fuerzas en el eje vertical, tenemos vertical en B más la reacción en C que acabamos de obtener de 41.02 kilonewtons, menos 30 que es la carga puntual en A, menos la carga distribuida de 10 por 12 y más 60 por el seno de 15 grados igual a 0, porque se proyecta verticalmente hacia arriba. De esta manera obtenemos que la vertical en A es 93.45 kilonewtons y va hacia arriba. Y finalmente, la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, tenemos horizontal en B hacia el lado izquierdo, como habíamos indicado, y 60 por seno de 15 grados hacia el lado derecho, obteniéndose la horizontal en B igual a 57.95 kilonewtons hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a ver esta barra de eje quebrado, en la cual tiene una particularidad, porque hay una carga perpendicular a la barra AB. Entonces ahí podríamos determinar su resultante. Por lados tenemos que AB va a ser de 5 metros, su resultante será 12 por 5, 60, aplicado en el propio centro y se tiene que descomponer en una vertical y una horizontal. La carga trapezoidal la vamos a dividir en dos cargas, una uniformemente distribuida de 12 por 5 igual a 60 en el propio centro, y la carga triangular un medio de 5 por 6, ubicado a una distancia de 1/3 de 5 respecto a C. Efectuando sumatoria de momentos en C, obtenemos la vertical en A, sumatoria de fuerzas verticales, la vertical en C, sumatoria de fuerzas horizontales, la horizontal en C. Entonces, tenemos la vertical en A, como incógnitas, vertical en C, y la horizontal en C. Nótese que se conoce el ángulo por la misma condición de distancias, y este ángulo ya está proyectado, tan igual como la resultante de la carga distribuida. Habíamos indicado que esta resultante es 12 por 5, 60 en el propio centro. Vemos ahí por la vertical a 2 metros del apoyo C, su proyección, y en la horizontal respecto a 1.5 metros. La carga de 60 toneladas corresponde a 12 por 5 como uniformemente distribuida en el tramo BC, y la carga de 15 toneladas es la carga triangular, un medio de 5 por 6, 15. La acotación de distancias están ahí. ¿Qué hacemos? Ya habíamos indicado que efectuamos el equilibrio con sumatoria de momentos en C. Sumatoria de momentos en C igual a 0. Tenemos vertical en A
por la distancia 8, signo negativo, más 60 coseno de 53, que es una vertical que sería 6.5 la distancia, 60 seno de 53 también con signo positivo por 2. Luego vienen las cargas puntuales de 60 en el tramo BC por 2.5 y 15 por 1.675 igual a 0. De ahí obtenemos el valor de la vertical en A. Luego, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, obtendremos la vertical en C. Vertical en A lo conozco, vertical en C es mi incógnita. Entonces, 63.125 más vertical en C menos la componente vertical 60 coseno de 53, 60 y 15. Están las tres fuerzas. Obteniéndose la vertical en C igual a 47.875 toneladas. Finalmente, por equilibrio de la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, vamos a tener que la horizontal en C es igual a 60 seno de 53 grados y va hacia el lado izquierdo. Eso es igual a 48 toneladas. Ahora determinamos las reacciones para esta barra de eje quebrado, donde aparece una carga triangular, 800 newtons sobre metro, y una carga de 3000 newtons. También efectuamos sumatoria de momentos en A. Descomponemos. Primero obtenemos una resultante para 800 por 5. Lo descomponemos en horizontal y vertical y calculamos la resultante de la carga triangular. Ahí tenemos vertical en C, vertical en A, horizontal en A. El ángulo es de 37 grados por lados 3, 4. Y planteamos la ecuación para el equilibrio de la sumatoria de momentos respecto al punto A. Tenemos vertical en C por 7 menos la resultante de 800 por 5 por la mitad de la distancia de 5, que es 2.5, menos la carga triangular, que es un medio de 3 por 2000, por la distancia de B a C sería 2 metros, y de A hasta el punto donde está la resultante sería de 6 metros, en forma intelectual, nada más en memoria. Y menos 3000 por 4, igual a 0. Obteniéndose como vertical en C 5714.28 newtons y va verticalmente hacia arriba. Luego planteamos la sumatoria de fuerzas en Y,
tenemos vertical en A, más la vertical en C, que es 5714.28, menos la componente 800 por 5, su resultante, y por el coseno de 37 grados, menos 3000 y menos 1/2 de 3 por 2000. El ángulo de 37 grados va a ser obtenido como una proyección respecto a la vertical como tal, obteniéndose vertical en A igual a 3485.72 newtons hacia arriba. Luego planteamos el equilibrio de la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Tenemos 800 por 5 por el seno de 37 grados menos la horizontal en A, y dicha horizontal es igual a 2400 newtons hacia el lado izquierdo. No olvidar que esta resultante de 4000 newtons, que es 800 por 5, para recordar nada más, el ángulo, este ángulo de 37 es equivalente a este valor, esto por lo tanto será 53, y esto será 37 grados. Ahí tenemos los ángulos. Y para el equilibrio que hemos planteado es donde aparece 800 por 5 por el coseno de 37, la componente vertical, ¿ya? La componente vertical. Y la componente horizontal 800 por 5 por el seno de 37 como tal. Entonces ahí ya está claro, se ha trabajado con el ángulo que está con las flechitas a los extremos, con ese ángulo como tal. Ahora
Vamos a resolver este problema. Esta barra de eje quebrado ABC nos dice que tiene un peso de 330 kilogramos fuerza. El peso va a estar distribuido en función de su longitud. Tenemos un total de 11 metros. AB es de 6 metros, BC es de 5 metros. Por lo tanto, a cada metro le corresponde 30 kilogramos fuerza. Consecuentemente, al tramo AB le corresponde 180 kilogramos fuerza y a BC le corresponde 150 kilogramos fuerza, aplicado en el punto medio. Asimismo, tenemos una resultante de la carga triangular hacia abajo de 900, que va a ir su resultante hacia abajo, una resultante de la carga triangular hacia arriba de 300 kilogramos fuerza sobre metro, que va a ir hacia arriba, y siempre conservando las distancias en las cuales van a estar ubicadas. Por decir, la de 900, que será su resultante un medio de 4.5 por 900, estará a una distancia de un tercio de 4.5 respecto al apoyo A, significa 1.5 metros. Y el valor de la resultante para la carga triangular con extremo de 300 kilogramos fuerza sobre metro va a ser un medio de 1.5 por 300 y va a estar a una distancia de un tercio de 1.5 o 0.5 metros del extremo B hacia arriba. Y 600 kilogramos fuerza sobre metro, su resultante será 600 por 5, 3000, y está ubicado en la propia mitad de BC. Y los pesos en el centro. Entonces, ya habíamos indicado que si tenemos un peso total de 330 kilogramos fuerza, se divide en forma proporcional a las longitudes y vamos a obtener 180 kilogramos fuerza para el tramo AB y 150 kilogramos fuerza para el tramo BC. Luego vamos a plantear la sumatoria del momento en A y obtendremos la vertical en C. Sumatoria de fuerzas verticales, obtendremos la vertical en A, y sumatoria de fuerzas horizontales, obtendremos la horizontal en A. Entonces, teniendo ya la distribución de las resultantes, 2025 es de la carga de 900, la carga triangular, debe ser igual a un medio 0.5 por la distancia 4.5 por
900. La carga de 225 se ha obtenido como 0.5 por 1.5 por 300. La carga de 3000 600 por 5. Esas son las cargas que se han obtenido de la acción de las cargas distribuidas. El resto son cargas puntuales de los pesos de 180 aplicado en su propio centro, la de 150 también en su propio centro, y tenemos entonces sumatoria de momentos en A, obtenemos la vertical en C. Por toda la distancia, que sería 10 en total, menos 2025 por 1,5, menos 180 por 3, más 225 por 5.5, menos 400 por 6, menos 150 por 8, menos 3000 por el coseno de 53 por 1.5 y menos 3000 por el seno de 53 por 8, obteniéndose la vertical en C como tal. Luego, por sumatoria de fuerzas en el eje vertical, obtendremos vertical en A más la vertical en C, que es 2784, más 225 que va hacia arriba, 2025 hacia abajo, 180 hacia abajo, 400 hacia abajo, 150 hacia abajo, 3000 por seno de 53 hacia abajo, igual a 0, y la vertical en A es 2146 kilogramos fuerza. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, solamente hay proyección de 3000 por el coseno de 53 y horizontal en A es 1800 kilogramos fuerza hacia el lado derecho. Las reacciones verticales van hacia arriba. Ahora vamos a resolver este problema de este pórtico, donde el apoyo A tiene un ángulo de inclinación de 18 grados con la vertical. Lo que vamos a hacer es descomponer esa reacción en A en una horizontal y una vertical y efectuar la sumatoria de momentos respecto a C, obteniéndose dicha reacción. Luego, sumatoria de fuerzas en el eje vertical, obtenemos la vertical en C, y sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, obtenemos la horizontal en C.
Ahí está la descomposición. En una vertical y una horizontal. La vertical en C y la horizontal en C. Entonces, sumatoria de momentos en C. Ya están las resultantes de 675, que es de 45 por 15. Y 9.81 por 9. Ahí tenemos. De esta manera, ahí están las resultantes, ubicados en la mitad 675 y 88,29 en la mitad de 9 metros, 4.5 metros. Luego la sumatoria de momentos en C, obteniendo la reacción en A. Es muy sencillo. Reacción en A, seno de 18 por la distancia 10.8, signo negativo. Reacción en A, coseno de 18 por la distancia 15, signo negativo, más 675 por 7.5 y más 88.29 por 4.5, igual 0. De ahí la reacción en A es igual a 310.216. Luego, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical tendremos vertical en C más reacción en A 310.216 por el coseno de 18 grados y menos 675 igual a 0, obteniéndose vertical en C 379.967 kilonewtons hacia arriba. La reacción en A no se ha indicado la flecha porque la flecha va en el sentido del apoyo con esa inclinación de 18 grados. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal menos horizontal en C más reacción en A por el seno de 18,
310, 216, seno de 18 y menos 88.29, obteniéndose horizontal en C 7.572 kilonewtons hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a resolver estos dos pórticos. Empezamos por el primero. Para el primero vamos a hacer para el caso A, vamos a hacer sumatoria de momentos en A y obtenemos la vertical en D. Muy sencillo, vertical en D por 10.8 y todos van en sentido negativo, 108 por 3.6, 54 por 7.2, 60 por 10.8 por 5.4. Luego la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, obtenemos la vertical en A, y sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, obtendremos la horizontal en A. Entonces, ya sabemos para determinar la vertical en D, vamos a hacer, como habíamos indicado, sumatoria de momentos en A. Vertical en D por 10.8 menos 60 por 10.8 por 5.4 menos 54 por 7.2 y menos 108 por 3.6 igual a 0, obteniéndose vertical en D 396 kilonewtons hacia arriba. Luego vamos a determinar la vertical en A. Para la vertical en A, planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Vertical en A más la vertical en D de 396 menos 60 por 10.8 igual a 0, obteniéndose vertical en A 252 kilonewtons hacia arriba. Y para la horizontal en A, efectuamos el equilibrio de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos horizontal en A hacia el lado izquierdo, 108 y 54 hacia el lado derecho igual a 0, obteniéndose horizontal en A 162 kilonewtons hacia el lado izquierdo. Luego para el caso B. Para el caso B nos dice que la carga de 10 kilonewtons y el momento de 8 kilonewtons por metro divide a la barra CD en 3 tramos iguales. La longitud es 5 metros, será 5 sobre 3 o 1.667 metros. Entonces, para este caso, decomponemos la carga de 10 kilonewtons en una vertical y una horizontal y determinamos las reacciones.
sumatoria de momentos en A, obtenemos vertical en D, sería vertical en D por 7, menos la carga distribuida en el tramo AB, que es 15 por 4, y por la mitad de la distancia 2, menos la carga triangular, que es 1/2 de 4 por 20 por 2/3 de 4, menos la carga distribuida 10 por el coseno de 53, significa vertical, por 5, más 10 por el seno de 53 grados por la distancia 2/3 de 4 u 8/3 y el momento 8, signo positivo igual a 0. De ahí se obtiene el valor de la vertical en D. Luego planteamos el equilibrio para obtener la vertical en A. Para la vertical en A, proyectamos las fuerzas en el eje vertical. Tendríamos vertical en A más la vertical en D, que es 32.476, menos 1/2 de 4 por 20 y menos 10 por el coseno de 53 grados igual a 0, obteniéndose vertical en A 13.524 kilonewtons. Finalmente, para la horizontal en A, sumatoria de fuerzas en el eje X, menos horizontal en A, más 15 por 4, que es la fuerza hacia el lado derecho de la resultante en el tramo AB, y menos 10 por el seno de 53 de la proyección de 10 kilonewtons, igual a 0, obteniéndose horizontal en A igual a 52 kilonewtons hacia el lado izquierdo. De esta manera hemos llegado al final. Se les agradece y siempre seguiremos trabajando por un Perú más fuerte, sólido y unido. Muchas gracias a todos ustedes.